Bienvenidos a una nueva jornada temática de Sanitaria 2000. Como viene siendo habitual, las organizamos de forma virtual por las medidas sanitarias que nos impone el coronavirus. Y en esta ocasión vamos a hablar del proyecto Enlace, que es una iniciativa de Celgene, una compañía de Bristol Myers Squibb, y que trata de mejorar el manejo hospitalario de los pacientes con mieloma múltiple. A través de la figura del enlace, que es un gestor de casos, se consigue optimizar las consultas, resolver dudas de los pacientes y así, pues, entre otras cosas, se impiden traslados del paciente que no sean necesarios. Entonces, para hablar sobre esta cuestión, para cuáles son sus características, cómo se implanta en los hospitales y todo eso, tenemos con nosotros a representantes de 3 hospitales. En primer lugar, del Hospital Doctor Peset de Valencia, tenemos a Javier de la Rubia, facultativo especialista del Servicio de Hematología y Hemoterapia, junto a Guillermo Moret, que es adjunto de Enfermería y Enlace de Pacientes con Mieloma Múltiple. Bienvenidos. Gracias. Desde el Hospital Virgen de la Albusaca de Murcia, tenemos a Valentín Cabañas, que es facultativo especialista del Servicio de Hematología, junto a Ángela María Carrillo Molina, que es enfermera, técnico de investigación y enlace de pacientes con mieloma múltiple. Bienvenidos. Gracias. Y desde el Hospital Universitario de Canarias, de Tenerife, contamos con Miguel Hernández, que es jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia, y Raquel Rodríguez, que es psicóloga, sexóloga y enlace de pacientes con mieloma múltiple. Bienvenidos. Gracias. Hola. Bueno, en primer lugar, quería que abordemos quiénes son los beneficiarios del proyecto Enlace, el funcionamiento. Entonces, si les parece, empezamos con Javier de la Rubia y Guillermo, que nos cuenten un poco cómo se ha implantado este proyecto en su hospital, cómo ha sido ese proceso. Bueno, y empiezo yo, Guillermo, y luego sigues tú. El proceso fue básicamente a la posibilidad, bueno, a nosotros, al servicio, nos ofrecieron la posibilidad de contratar a un gestor de casos y yo con la clarividente dije que no era interesante, que no era relevante, que no me interesaba mucho. Pero es verdad que luego, por, digamos, insistencia, en este caso por parte de Celgene, pero porque también, bueno, un poquitín de algún otro hospital que lo tenía, nos comentaron sus bondades y nosotros entonces nos decidimos. Yo tenía mis reservas porque no tenía muy claro cómo podía funcionar desde el punto de vista práctico, ¿eh? No nos pusieron demasiados inconvenientes. O sea, perdón, el trámite fue muy sencillo desde ese punto por su parte, yo tampoco tuve que hacer gran esfuerzo. Y entonces incorporamos a Guillermo, que es el que está en el hospital, lleva ya 3 años. Entonces, que sea él el que nos cuente un poquitín pues, su experiencia y su manejo. Es una figura, yo diría, más que relevante, necesaria. De esto se puede hablar más adelante, pero bueno, Guillermo, cuenta tú lo tuyo. Para mí fue un proceso bastante natural, un poco, porque fue meterme como en las consultas de los médicos y que los pacientes me viesen allí con el médico y a partir de ahí que los médicos se enterasen también un poco de qué iba el tema del enlace y a partir de ahí ya integrarme bastante bien con todo el equipo. Con los médicos, enfermeras de hospital de día, con todos. Entonces, para mí fue un proceso bastante natural. Paulatino, eso sí, porque no sabía muy bien la figura y tú qué haces y a qué te dedicas y todo. Pero sí que es verdad que lo asumieron bastante bien todo el mundo y no hubo ningún problema. Guillermo, una pregunta. ¿Cuántos pacientes se han acogido al proyecto? Pues en 3 años, en torno a 100, no llegar a 150, pero casi 140, 130, por ahí. En el primer año, claro, el primer año es el que más porque eres nuevo y todos los pacientes pueden acogerse, pero como 80 y tantos. No llega a 90. De acuerdo. Valentín y Ángela, me gustaría que me contaseis cómo ha sido en vuestro hospital, cuántos pacientes también tenéis en este proyecto. Bueno, pues en nuestro hospital también pasó que nos ofertaron al servicio la posibilidad de tener el enlace y gestor de casos y ha sido pues, fundamental para el crecimiento de la parte del mieloma múltiple en nuestro servicio, porque
Antes estaba solo un facultativo que era yo y la verdad que en la coordinación de pacientes la carga laboral era muy alta. Gracias a Ángela, pues se permitió que se redujera el número de visitas, se redujera el número de hospitalizaciones, el número de llamadas, la atención y liberarme a mí muchísimo de trabajo. De tal forma que antes los ensayos clínicos eran inabordables y ahora tenemos multitud de ensayos, o sea que los pacientes han permitido acceder a nuevas terapias gracias también a la descarga de trabajo que ha supuesto y a la mejora de la atención de los pacientes que se ha visto mejorada en un 500%. Raquel, no sé si quieres añadir pues cuántos pacientes tenéis. Pues sobre unos 70 aproximadamente, y sí, la integración fue difícil al principio porque no sabíamos, como ha dicho Guillermo, cuál es nuestro puesto, dónde nos situamos, pero nada, poco a poco fue magnífica la integración y aparte la satisfacción de los pacientes, bueno, maravilloso, la verdad. Te he llamado Raquel, pero eres Ángela. No, no te preocupes. Me he confundido, perdóname. Ahora sí que voy con Raquel. Raquel, tienes el micro apagado. No sé si le puedes... Ahora. Raquel y Miguel, ¿es vuestro turno? ¿Cómo ha sido en vuestro hospital? ¿Cómo está funcionando este proyecto? Bueno, en nuestro hospital, cuando nos lo ofrecieron, nos decían, no, es para ayudar a los enfermos a hacer las gestiones y a distintas ventanillas, etc. Y yo, pues la verdad es que no lo veía, porque nosotros tenemos ventanilla única en cada sitio, es decir, nosotros tenemos las consultas, las principales consultas y el hospital de día juntos, y una ventanilla única donde van ahí, le resuelven rayos, lo que sea. Pero dándole una vuelta, pues nos pareció que lo que sí era muy bueno es que hubiese un intermediario entre los especialistas y el paciente y poder evitar, pues a veces, llamadas inoportunas, alguien que nos filtrase la llamada y dar apoyo también psicológico. Y por eso pensamos más en un perfil, en vez de buscar a alguien de enfermería, que era lo primero que nos habían dicho, pues optamos más por la opción de darle un apoyo psicológico. Y esto, llevamos pues desde otoño del año pasado, o sea, bien funcionando bien un año. Raquel, como el enlace, ¿cómo se está llevando? Pues muy bien, al principio pues tuve que explicar cuál era mi labor. Como dicen mis compañeros, pues al principio estás como un poco desubicado, pero después ya enseguida todos los compañeros me han acogido súper bien. Yo les he explicado todo en qué consiste el proyecto y como dice Ángela, la satisfacción de los pacientes, el que te digan gracias, el que estén siempre pues dándote las gracias, cómo estás. Eso ha sido pues a nivel personal pues algo inexplicable, la verdad. ¿Cuántos pacientes tenéis dentro de este proyecto? Pues ahora mismo tenemos 82 pacientes. Llevamos como un año, una cosa así, y tenemos 82 pacientes. Raquel, sigo contigo, pero quien quiera, iremos en orden, pero quien quiera intervenir, que me lo puede decir. Quería preguntaros qué diferencias se pueden apreciar entre los pacientes que están dentro de este proyecto y los que no en relación a las consultas. Si quieres, Raquel, empezamos contigo. Yo creo que eso mejor lo explica Miguel, porque como él tiene pacientes que no se han acogido, pues puede explicar más la diferencia en eso. De acuerdo, pues Miguel. Bueno, no, pues la diferencia es clara. La diferencia es clara. Raquel es una persona comedida y no ha dicho todas las ventajas. Esto ha supuesto un antes y un después, y para mí, vamos, es que me he sorprendido de lo bien que ha funcionado, sinceramente. Entonces, la diferencia, incluso no hace falta que sean enfermos con otras enfermedades distintas al mieloma. Estoy recordando ahora uno
que yo creo que era uno que precisamente más necesitaba el proyecto Enlace por sus condiciones personales, que son malas, la verdad, el pobre hombre tiene muchos problemas, y sin embargo ha dicho que no. Y claro, se está perdiendo mucho. A este hombre hay que hacerle un segundo round, ¿no? Pero la diferencia es notable. O sea, los otros enfermos o te pueden aparecer por urgencia o aparecen cuando no le puedes atender, yo qué sé, vamos, o sea, es clarísimo. Sin contar los beneficios. Nosotros tenemos Raquel tiene un teléfono y tiene WhatsApp y llamada tal, ¿no? Y yo creo que lo enciende más. Le pusimos un horario a los pacientes, pero ella lo enciende un poquito de más. Y claro, tú imagínate lo que es para un paciente que de repente está en un fin de semana, le sale la duda peluda, o se encuentra algo, no sabe qué hacer, si ir al centro de salud, si ir directo al hospital. Y Raquel intenta hacer lo que puede, intenta contactar con WhatsApp al especialista, pero ya de entrada te filtra, no es simplemente que te transmita. O sea, sabes que cuando te llama Raquel es algo importante, ¿no? Pues le quería transmitir un poco la misma pregunta a Ángela y a Valentín. ¿Cómo que notáis mucha diferencia entre aquellos pacientes que están dentro de este proyecto y los que no en torno a las consultas? Sí, sin duda. Y desde el punto de vista de ya solo el número de ingresos, que ha descendido un montón de pacientes con mieloma con respecto a otras patologías, y es la seguridad de tener un equipo multidisciplinar con más gente. O sea, es decir, siempre tienes a una persona de contacto, que si no estoy yo, está ella, si no está ella, estoy yo. Entonces siempre hay una serie de pilares de que somos los facultativos y la enfermería que se encarga. Entonces el paciente no está perdido. Yo creo que esto lo que le da es una guía y un sendero al paciente para consultar por sus cauces. Es decir, primero intenta contactar con Ángela, con el enlace, ella hace la labor del filtrado, contacta a mí o a mi compañera María José, vemos la importancia o no, y uno se evita visitas inesperadas, que antes venían de hecho de 2-3 diarias, que siguen viniendo en el resto de patologías grandes como los linfomas, y en el nuestro vemos uno inesperado cada 3-4 días. O sea que tenemos menos viajes, que le viene bien al paciente, incluso en la situación de pandemia COVID y del miedo que tienen los pacientes ahora mismo de desplazarse. Entonces sí que se ha visto una mejora y en la calidad de vida, en la adherencia al tratamiento, porque ¿sabes? Muchas veces el paciente, las dudas que tiene de tratamiento, porque tú tienes un tiempo limitado por nuestras consultas que están saturadas en muchos casos, pues no tienes el tiempo que te gustaría dedicarle a cada paciente media hora. Ese tiempo se lo dedica a Ángela, es decir, cualquier duda viene a mí, me la consulta, y entonces un trato personalizado y de más atención que otros pacientes pues no disponen. Justamente. Cuando salen de la consulta, sobre todo cuando se le da el diagnóstico de que tienen un mieloma, pues al mismo decirle al paciente tienes cáncer es como un bloqueo, que ellos ya a partir de ahí no escuchan nada. Entonces el apoyo que nosotros, por ejemplo, le podemos dar cuando esa persona sale de la consulta es un apoyo muy importante, que hace que, vale, le han diagnosticado un cáncer, vale que yo no se lo voy a curar, pero sí que le puedo dar un gran apoyo y mostrarle que siempre puede llamarme, contactar conmigo para cualquier duda, y sí, se nota, bueno, muchísimo, la verdad. Valentín, o sea, contabas antes que te ha aliviado mucho la figura del enlace. ¿Te refieres de forma individual o también para el propio hospital? Las dos cosas. Es decir, hay un beneficio de que si a mí de manera individual, porque había muchísimas llamadas de pacientes que tenían dudas, de pacientes que tenían tal, que eran llamadas y que tenías que prestarle atención, revisar la historia, el informe, y es una labor que hace ella. O sea que eran mínimo 2-3 diarios extra a tu consulta y que tienes que ver, localizar, que te coge el teléfono, que no te lo coge. Y desde el punto de vista hospitalario, sin la figura del enlace, yo lo digo así, muy difícil es que en mi hospital se pudieran haber hecho tantos proyectos y ensayos como se están haciendo, porque esa parte de labor de descarga que hace la figura del enlace permite al facultativo dedicarse a otras cosas, ensayos clínicos y otras cosas. Además que ella también colabora no solo como gestora de enlaces, sino también como maneja los ensayos clínicos, hace una labor integral, o sea, es decir, ella se dedica al mieloma en todo su conjunto. O sea, que tú fíjate la labor de descarga que hace una enfermera dedicada a una patología.
Guillermo y Javier, ahora les quería trasladar la pregunta de, no podemos olvidarnos de la pandemia. Quería preguntaros cómo se ha gestionado la pandemia y el enlace, cómo ha repercutido. Que conteste Guillermo, que yo eso no me lo sé muy bien. Bueno, pues realmente sí que diferenciamos un poco de las personas que tenían que venir físicamente de las que quizás podían demorar un poco la consulta, y en esa labor, pues claro, jugaba un papel fundamental el que pudieran contactar conmigo en caso de que, si no pueden venir, que los pacientes sepan que pueden acudir a alguien en todo momento por si acaso, que no se les dejaba de lado. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, que los pacientes, cuando venían aquí, cambiaban los protocolos, no sabían muy bien qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. ¿Me explico? No sabían bien si tenían que seguir la misma rutina de siempre, otra nueva, cambiaba. Entonces, sí que es verdad que mi figura, yo creo que ayudó muchísimo a los pacientes a sentirse más seguros, más respaldados y no dejados un poco de lado en todo este mare magnum que ha sido el COVID para todos los hospitales, un poco. No sé si alguno quiere añadir un poco cómo ha sido su experiencia como enlace en el COVID. Vamos a ver, es que yo... ¿Cómo? Uy, creo que hemos perdido a Javier. Javier. No, Ahora. yo me he quedado callado porque no sé si es que se me oye mal a mí, porque yo oigo a veces las conversaciones un poco entrecortadas. No, lo que yo quería comentar, que bueno, tiene que ver con la pandemia, pero yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que han dicho los demás. Y es que la figura del enlace, claro, es un concepto que lo que es la sanidad, por lo menos en España, no contempla. Esto es la figura, no es ni médico, ni enfermera, ni auxiliar, ni pinche, es una cosa... Pero yo creo que eso es un defecto del sistema, una limitación del sistema. Porque al final es una conexión del paciente con el hospital a través de una persona, digamos, que conoce perfectamente su caso, que incluso conoce a la persona y que facilita la comunicación pues, entre el hospital en general, ya sea médico, enfermera, servicio de rayos o servicio de lo que sea, y el paciente. Entonces, esto, lo que a mí me ha servido la figura del enlace, básicamente es para reconocer la necesidad de esta figura. Es evidentemente útil, no lo contempla, insisto, la estructura sanitaria en España tal y como está ahora mismo, pero yo creo que es vital, porque al fin y al cabo el paciente lo que muchas veces necesita, más allá de una atención médica de calidad que se supone que nos esforzamos en hacer, es alguien que le atienda cuando llame por teléfono, porque muchos me decían, menos mal que está Guillermo, porque si no, con usted ni manera de hablar. Porque conmigo o con otros, no solo yo. Entonces yo creo que esto es vital, porque el paciente se siente más, no digo yo como en casa, pero más arropado. Él sabe que si llama a Guillermo, antes o después, la persona que busca se va a poner en contacto con él. A lo mejor simplemente para decirle, no, está todo, en mi caso concreto, por ejemplo, con el rollo de la pandemia y las visitas telefónicas, se me olvidaba llamar por teléfono a los pacientes. Claro, tienes que llamarle por teléfono, pero se te olvida, un poco desastrado que es uno. Bueno, pues el paciente ya se encargaba de llamar y decir, oiga, el doctor de la gobierno me llama. Entonces, ese tipo de cosas, o está esa figura, o es que no hay nadie, porque ni Centralita contesta, ni la secretaria contesta, ni nadie contesta. Entonces, yo creo que en ese sentido, intentar hacer ver a las autoridades, o a quien corresponda, la necesidad de figuras que va más allá de la asistencia directa del paciente, es vital si queremos dar una atención sanitaria de calidad. Yo estoy de acuerdo con Javier al 100% y es que la verdad que no lo contempla y que aparte en muchas comunidades no lo cuidan, porque aparte del trabajo que hacen, que es trabajo intenso como cualquier otro, no les puntúa igual en bolsas de trabajo, y eso es una de las cosas muy importantes y que puede dar lugar a fin de este tipo de iniciativas y que las personas se identifiquen con el enlace. En muchos trabajos no puntúan en la bolsa de trabajo. Ya no es la remuneración, sino que tu trabajo se reconozca como tu trabajo y que cuente como que estás trabajando para la formación profesional a lo largo del tiempo. Pues estás desempeñando una labor
que se tiene que figurar académicamente como que estás haciendo esa labor para tu futuro laboral. Entonces, es una queja que yo tengo, por ejemplo, en mi sistema murciano de salud y que ojalá que mejore. Pues si les parece, vamos a pasar al siguiente bloque, que es bueno, un análisis evolutivo del proyecto. Quería preguntarles cómo analizan, aunque viendo lo que me han dicho ya, cómo analizan la evolución de este proyecto y de sus participantes desde que se implementó hasta ahora. Y luego también si creen que debería fomentarse el enlace como un perfil permanente en los centros. Entonces, si les parece, empezamos por Miguel. Tiene el micro apagado, Miguel. Listo. Ahora. Vale. Bueno, hemos dicho ya bastantes cosas de esto, ¿no? Este es un proyecto que ha ido a más. Cada vez se ha convertido realmente en una necesidad, sin duda alguna. Al principio había cierta reticencia, ¿no? Los pacientes decían, le poníamos nosotros una etiqueta a su cartulina de visita, le poníamos la etiqueta con el nombre de Raquel, el teléfono, el WhatsApp, toda la historia, ¿no? Pero hay un cierto recelo, ¿no? Y aquí en la isla funciona mucho el boca a boca, ¿no? O sea, no son muy novedosos, sino... Y claro, cuando se van comentando entre pacientes distintos y esto, oye, mira, que esto funciona, que te ayudan, y todo esto, pues funciona. ¿Qué te das cuenta? Y nosotros llevamos un año, que la figura ahora mismo es, para mí, imprescindible. Y lo que no sé es cómo la administración lo puede ver. No sé de qué manera, porque esto hay que vivirlo para saber realmente la importancia que tiene. O sea, cuando tú ves a los pacientes que te llegan a la consulta y lo que te dicen, cuando ves, las atenciones que tienen con Raquel, lo que te dicen, es que está claro, o sea, es una parte, no es una persona que está ahí, ¿sabes? Es parte más del servicio. Y la verdad es que en su momento pues habrá que hablar con quien haya que hablar y decir esto, ¿no? Y posiblemente recoger la opinión de los pacientes. Y actividades como esta es buena. Yo ya de hecho se lo he dicho a prensa de mi hospital, oye, mira que nos van a hacer una entrevista y habrá que estar pendiente de esto y verlo. Y si lo ve prensa, pues lo ve la gerencia, lo ve... Pues eso. Raquel, le quería preguntar cómo ve la relación entre el especialista y la figura del enlace, cómo se gestiona para que sea todo más beneficioso para el paciente. Vale, pues el contacto lo hacemos pues, por medio de los médicos, tanto de hospital de día como de hospitalización, que requieren mi servicio. Entonces me dicen, pues, este paciente necesita. Entonces, normalmente lo más importante es que sea algo rápido. Hacemos que sea directo personal y el objetivo es que sea rápido, que podamos, pues lo antes posible, que esa persona tenga una consulta en la cual pues yo le explico todos los objetivos, las bases, todo del proyecto y empezamos ya con la actividad, o sea, pues ya nos ponemos en marcha con la primera consulta, en la cual pues ellos se abren a explicar cómo se sienten, cómo están con la enfermedad, pues muchas cosas que normalmente pues no se atreven ni a hablarlo ni con sus familiares ni con el médico. Entonces, pues ahí ellos ya pues se desahogan, explican lo que les pasa, lo que no les pasa, sus dudas, sus miedos. Y pues ahí empiezo yo pues el apoyo, sobre todo, lo más que necesitan ellos es un apoyo, una persona que está ahí, que sabe que cuando necesitan cualquier cosa, cogen el teléfono y está alguien detrás que les escucha, que les dice vale, que les resuelve sus dudas lo más rápido posible. Entonces eso es lo que ellos más pues demandan. Bien, le quería preguntar a Valentín y a Ángela,
un poco lo mismo, un balance desde que se implanta esta figura hasta el día de hoy. Y también si creen que la multidisciplinariedad en el seguimiento y trato hospitalario de este paciente es importante. Primero. No. A ver, que me queda en blanco. Ángela, pues un poquito un balance cómo se ha llevado en el hospital, si crees que la figura del enlace tiene que ser algo permanente en el centro, un poco también que me cuentes cómo es la relación con el especialista, cómo Buenísima. Bueno, hombre, eso espero. desde que entra en la consulta un paciente diagnosticado nuevo mieloma, Valentín me llama y siempre pasamos consulta los dos. Él le explica todo al paciente y cuando sale el paciente yo le hago la escala GAL, lo valoro también y ya me cuenta pues cómo se siente y todos los miedos que tiene. Yo creo que es imprescindible porque la multidisciplinaridad en esto, o sea, si vamos a la gestión de la calidad, a veces nos basamos en la gestión de calidad de un aparato de laboratorio y no valoramos la atención y la calidad al paciente. O sea, a veces yo creo que el sistema de salud está perdiendo un poco el norte, es decir, calidad en muchas cosas sí, pero calidad en la atención no. Y yo creo que es lo más importante y en cualquier ámbito y en los sistemas de salud, la figura del enlace o gestor de casos en otros sistemas de salud de otros países es fundamental. Es fundamental desde vista en Estados Unidos también la relación que tienen con enfermería o con hospitales es enorme y al médico generalmente es al que menos ven. O sea, yo que está allí cuando menos ven es al médico. Entonces yo creo que debe asentarse y debemos darle visibilidad. Estoy con Miguel, o sea, yo creo que esto hay que plasmarle la visibilidad porque es un beneficio para el paciente. La dinámica muy buena, o sea, yo estoy con Raquel, tiene que ser rápida, tiene que ser por móvil, tiene que ser por WhatsApp, nosotros nos comunicamos y siempre nos vemos a diario, siempre hay una reunión presencial entre ella y yo, sí, generalmente viene ella porque tenemos separado hospital de día consulta, pero ella ha pasado a ser uno más del equipo. Todo el mundo que cuando ya suena mieloma por algún lado, Ángela, Valentín, María José y ya está. Y todos tenemos que estar atentos a ese paciente. También aprovecho la pregunta hacia vosotros, aunque la haré en general. ¿Por qué hay variedad en los perfiles del enlace? O sea, por un lado psicólogos, en otro lado tenemos enfermería. ¿Qué aporta cada uno de ellos? Yo creo que todos son necesarios, pero no se puede disponer de todos porque tendríamos que tener más enlaces que nuestro sistema de salud bastante tiene con uno. O sea, es decir, con tener un enfermero o dos, pero no tiene la psiconcología básica en los pacientes. Y hay un problema en nuestro centro que hay una psicóloga para toda oncología, hematología, o sea, claro, cada uno elige en función del perfil. Nosotros elegimos el perfil de Ángela porque necesitábamos una enfermera que también conociera datos de manejo de ensayos, entonces porque teníamos que hacer ensayos clínicos que era, pues entendimos en ese momento fundamental. E igual de fundamental que ojalá tuviéramos una psicóloga para hematología, porque nuestros pacientes todos necesitan un abordaje de inicio psicológico, todos. Y durante la evolución, vamos, ellos y los familiares. Pero no podemos disponer de todo. Yo creo que en función de las necesidades y de lo que pueda disponer de tu servicio, de las peculiaridades de tu servicio y de tu hospital, eliges un perfil u otro que más se adecue, más se adapte a tus necesidades. Sí, Guillermo, te quería preguntar... perdón, Miguel, sí. Sí, apuntillar lo que ha dicho Valentín, que efectivamente depende de las ideas del centro. Ellos dicen, es que tenemos solo una psicooncóloga para oncología y hematología. Afortunado. Este edificio donde pasamos nosotros, la parte ambulatoria, es un edificio relativamente nuevo. Y en medio de oncología y hematología hay un despacho que era el despacho del psicólogo, que nunca hubo. De hecho, las tropas de oncología lo ocuparon, ¿no? O sea, el tipo Marcha Verde lo ocuparon. Y eso está, bueno, o sea, no existe. Es una necesidad en mi hospital no cubierta. Y como no es no cubierta, dijimos, oye, y yo lo otro lo tengo muy cubierto por lo de la ventanilla única y las gestiones funcionan bastante bien, digo, oye, pues esto. Era solamente ese matiz a lo que he dicho aquí. Gracias. Guillermo, te quería preguntar un poco lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo este perfil variado de la figura del enlace?
A ver, yo creo que como no es una figura establecida desde la sanidad, en principio, pues cada uno, como cada servicio o cada centro lo aborda un poco como puede y como cree que es conveniente. O sea, todavía no está institucionalizado la figura de enlace como tal. Entonces, yo creo que cada uno lo aborda un poco y yo creo que lo más importante es una buena comunicación, tanto con el paciente como con el resto del servicio, incluso con otros servicios, porque yo la verdad es que estoy cansado de hablar con personal de rayos, con cardiólogos, con todo tipo de servicios para saber qué le está pasando al paciente o cómo va el paciente o si va a poder acudir este día al paciente o no, o cómo lo gestionamos. Entonces, yo creo que es clave la comunicación, sí, a todos los niveles. Si tú es un poco el nodo o entre el hospital y el paciente, tú tienes que saber tener mucha información del paciente, que cuando el médico le diga una cosa, tú más o menos le estés diciendo lo mismo, aunque sea con unas palabras que él pueda asimilar de una manera mejor. Pero vamos, que el mensaje tiene que ser casi único. Entonces, la comunicación tiene que ser muy importante. ¿Cómo se puede mejorar esa comunicación entre el especialista y el enlace? Dándole un móvil, que está Sí. pidiendo desde hace mucho tiempo. Por favor. Que nos ha habido una envidia canaria. Mira, tenemos psicólogo, pero no tenemos móvil, ni WhatsApp. Ni móvil ni WhatsApp, Paciente. nada. Bueno, a mí me sirvió mucho acudir a las sesiones de clínicas para saber qué estaba pasando con el paciente, tanto si se le metía en un ensayo, como si se le metía en otro, como si lo iban a ingresar por algo, o lo iban a dar de alta por algo. Entonces, ahí creas que no, el equipo discute qué se hace con él, tú aportas, o pues a mí el paciente me refirió esto, y entonces a mí me sirvió mucho estar en sesión todos los días. Javier, me queda usted en este bloque. Vale. Ay, espere que no se le oye. Ahora. No, pero iba a decir algo. ¿Ángela? Sí. Así que yo, por ejemplo, también, como Guillermo dice, también escucho las sesiones y también, como ha dicho Valentín anteriormente, diariamente tengo contacto tanto como con él, que pasa consulta, como con María José, que lleva ahora tratamiento de mieloma. Y la verdad facilita. Y aparte que yo también llevo un registro de todos los pacientes que llevan ensayos clínicos, paso consulta muchas veces con ellos también, para seguirlos por donde. Entonces ayuda mucho también. Pero me hace falta un teléfono. Indispensable. Sí, sí. Javier, me queda usted un poco para que me dé su opinión de pues, cómo debe ser este trato de enlace especialista, cómo mejorar esta comunicación en beneficio de los pacientes. Bueno, ahí depende mucho de la personalidad de la figura, ¿no? del individuo o individuo del enlace. Es decir, nosotros a Guillermo, vamos, yo personalmente creo que le hemos dado mucha libertad para que él se desenvuelva por el hospital un poco como quiera y como pueda. Es decir, yo no he ido a ningún sitio a presentarle. Este señor se llama Guillermo y es nuestro enlace. Le hemos dicho más o menos cuáles eran sus funciones. Él ha tomado la iniciativa de ampliarlas o todas en función de sus criterios. Y bueno, yo creo que esto es un poco lo más importante, que el hospital los profesionales, al final, los de rayos, los de especialidades ya se hagan con la persona, la consideren que es un miembro del servicio de hematología y lo atiendan como tal. Pero ya digo, yo creo que también es importante un poco la iniciativa que tome la persona del enlace en cuestión, porque por lo menos nosotros a él le hemos dado bastante margen para que haga un poco lo que considere mejor. Con resultados, yo creo que, bueno, tengo que reconocerlo. Aunque está aquí presente, debo decir que ha funcionado bastante bien, sí. Perdona, Raquel, pero tampoco, o sea, a ti sí que no te he preguntado esto, ¿cómo es la comunicación con el especialista? ¿Cómo se puede mejorar? No se escucha. Raquel, tienes el micro apagado. Ahora. La relación con el especialista es muy buena.
Aquí hay varios hematólogos, entonces la verdad que yo relaciono con ellos súper bien. Ellos me comunican los pacientes que cada día van a venir a consulta y yo lo que hago es que hay con pacientes que entro con ellos porque son pacientes que están solos, porque requieren que entre yo con ellos a las consultas, y con otros pues cuando van a ponerse el tratamiento en el hospital de día, pues ahí es cuando hablamos, cuando aclaramos dudas, o muchas veces cuando salen, pues en un despacho que tenemos aquí, pues también hablamos todas las consultas que ellos puedan tener después de salir de la consulta con el médico, pero la relación con ellos súper bien, la verdad. Bueno, pues si les parece vamos a pasar al tercer bloque, que está mucho más orientado a la sensación que tiene el paciente y tanto del enlace como del centro que tiene implantado este programa. Les quería preguntar si existe una relación directa entre los pacientes que están en este programa en cuanto a la adhesión a los tratamientos y a los que no lo están. Y bueno, hemos hablado que el enlace no solamente está en la consulta del hematólogo, sino que pues, también ayudan con las visitas, con pruebas de otras especialidades. Y les quería preguntar pues, cómo valoran esta ayuda que reciben los pacientes y también compararlo un poco con aquellos que no están metidos en este programa, por así decirlo. No sé si alguien quiere empezar o... Vamos a ver. Claro, yo no soy de paciente, pero yo me pongo en la piel de una persona que va a un sitio normalmente hostil para ello, sin saber dónde se mete, que encima a veces le apabullan con información clínica que tampoco entiende, en situación psicológicamente poco propicia, porque habitualmente son noticias no muy buenas. Bueno, pues esa persona en esa situación tiene a alguien que le ayude a digerir un poquitín la información, que le ayude a decirle que, bueno, que aunque le han dicho muchas cosas, no hay prisa, las cosas se pueden hacer poco a poco, yo le voy a ayudar a que se aclare usted con las visitas, vamos a intentar unificar fechas, etcétera. Bueno, pues yo creo que es un bálsamo, porque la prueba es que luego los pacientes, claro, tienen boca a boca. Y entonces te dicen, pues me han dicho que aquí hay una persona que me ayuda a resolver estas cosas, porque a mí a veces se me olvida decirle que está Guillermo. Y entonces dice, pues nada, pues es verdad, entonces le da los datos, no sé qué, Guillermo también tiene su teléfono. En definitiva, yo creo que es como si yo fuese, por ejemplo, a un juzgado, que tampoco suele ser visitas de cortesía, y hay alguien que te orienta en cómo manejar por allí, que te tranquiliza un poco, te quita un poco la ansiedad, te ayuda con los trámites que tengas que hacer. Bueno, pues esto es la figura del enlace, desde mi punto de vista. ¿Que puede hacer más cosas? Sí, pero yo creo que solo con eso sería más que suficiente para que compensase de cara a los pacientes la figura como tal, la existencia de la figura como tal. ¿El resto cómo valora estos pacientes, cómo los reciben en cuanto a adhesión a tratamientos también, si hay una mayor adhesión? Yo es que estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Javier. O sea, el otro día lo comentaba con Raquel, ¿no? Decíamos, oye, pero es que fíjate tú lo que es para un paciente que va a un medio hostil, sin duda alguna hostil para él, y lo que supone esto, ¿no? Y hablabas ahora de la adherencia al tratamiento, fundamental. En nuestro caso, desde luego, fundamental, porque, mira, hay pacientes que se despistan y eso Raquel los tiene ya catalogados y los va examinando, te tomaste esto, te tomaste aquello, les explica, porque a veces le damos la hoja, vamos con prisa y le explica, no, esto es así, esto es asado, ¿sabes? Y dudas, vamos, no digamos continuamente, hay muchísimas de las dudas son terapéuticas. Ay, ¿esto cómo me lo tomo? Si me lo puedo tomar así o no. Me olvidé esta dosis, me la tomo luego porque me dijeron que era por la mañana. Y digo, bueno, pues tómese esta mediodía, o lo que sea, ¿no? Raquel, ¿cómo reciben los pacientes esta figura del enlace? ¿Se me oye ahora, verdad? Vale. Pues en lo que estaba hablando Miguel,
Pues es verdad, porque yo, por ejemplo, tengo pacientes que, pues, por su situación personal o porque son personas mayores, pues se olvidan de que tienen que venir a los tratamientos. Entonces yo estoy pendiente, apunto los días que tienen los tratamientos y los llamo el día anterior para decirles, recuerden que mañana tiene que venir al tratamiento. O muchas veces algunas personas, pues, bajas de ánimo, pues ya cansadas pues, a lo mejor de los tratamientos, pues dicen, pues mira, es que no quiero seguir, pues ahí el apoyo psicológico de vamos, vamos a seguir, que necesitas el tratamiento, pues ahí es como mucho ayudarles, pues en el hospital de día me siento con ellos, les hablo, intento que a lo mejor por las estancias ahí, pues hablando se les pase un poco más rápido y en ese aspecto pues intento ser su apoyo y más en estos momentos que tienen que estar solos, que no puede pasar con nadie al hospital de día, entonces tienen que estar solos, entonces pues también que ellos tengan pues esas palabras de ánimo, de apoyo, de cariño, para que se les haga pues mucho más llevadero. Supongo que también para la familia es un alivio que exista Pues esta sí. figura. Sí, porque además para los pacientes muchas veces el mayor favor que les puedes hacer es que le atiendan a sus familiares. El que tú sabes y le digas al familiar, está bien, yo estoy pendiente, cualquier cosa pues yo te aviso. Entonces ellos te ven como esa persona que está ahí, que sabe que su familiar no está solo, que hay alguien que me va dando el mensaje y me va transmitiendo cómo no está y si necesita algo, pues sabe que enseguida pues va a hablar con ellos. Le quería preguntar a Ángela también como enlace, cómo reciben los pacientes, su familia, si bueno, compartes un poco lo que ha dicho Raquel. Pues sí, lo comparto y aparte el apoyo que tú le das al paciente y al familiar de que en cualquier momento pueden contactar contigo, para ellos es lo mejor. Aparte que pueden llamarte en cualquier ocasión por cualquier pequeña duda y no tienen que desplazarse, por ejemplo, al centro. Y la adherencia al tratamiento igual. Hay pacientes que están fuera del proyecto que no puedo llamar a ningún sitio y creo que es esta medicación la que me sienta mal y dejo de tomármela. Cuando en el proyecto Enlace, por ejemplo, puedes llamarnos, oye, me pasa esto, ¿qué puede ser? Y nosotros le podemos solucionar y llevar la adherencia al tratamiento. Entonces creo que es fundamental. Y es básica porque los pacientes, la mayoría, no olvidemos que es una patología de mayores generalmente, que vienen ya con un listado de fármacos así, de base, que tienen 10, y tú le sumas otros que de tal día a tal día una pastilla, de tal día al otro día tal, esta en media, esta tienes que tomarte una, pero son todos los días. Al final llega el abuelo y sale a la consulta y dice, Dios, me pego un tiro. Ya no sé lo que tengo que tomar. Si no puede consultarlo otra vez, no tiene una visita extra con el hematólogo. O sea que si no hay alguien que se lo explique, el pobre se junta ahí con 20 medicaciones que no sabe ni ordenárselas. Por ejemplo, Ángela hace planning de calendario, y dice aquí, aquí, aquí. Y solo de darle un planning le facilita la vida a la gente. Sí, a veces las cosas más sencillas no lo pensamos y se nos escapan, pero... Son cosas tan básicas que... Y porque no tenemos tiempo ni caemos y ella pues cae en eso y nosotros vamos a veces en una vorágine que nos metemos todo el rato uno en otro. Pues precisamente la siguiente pregunta era un poco eso, como de cara a los pacientes más mayores, ¿piensan que es una figura indispensable para que estos puedan entender bien qué es lo que les pasa, las fases que tienen, el tratamiento? Los que más, yo creo que los que más la quieren son los mayores. Guillermo, me falta por hoy tu versión como enlace, también un poco cómo ves, cómo te reciben los pacientes, sus familiares, si es un alivio para ellos. Yo creo que es fundamental porque los pacientes, o sea, aparte de los pacientes, los familiares también te conocen, saben, ellos también se apuntan tu número, saben que pueden recurrir a ti. A mí me han dicho bueno, pero tú estarás, ¿no? Yo puedo dejar aquí a mi madre porque
tú estarás, ¿no? Y yo, sí, sí, claro, yo voy a estar aquí, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues vigílamela, no sé qué, yo, tranquila, tranquila. O sea, este tipo de cosas de que, bueno, pues ahí hay alguien con el que yo puedo saber, puedo llamar, preguntar de, ha llegado mi madre, está mi madre, ¿qué le ha dicho el médico? Todo este tipo de cuestiones yo creo que los familiares lo agradecen mucho porque a ellos también les alivia un poco la carga de estar ahí presente con ellos todos los días de visita. Y luego yo creo que la adherencia al tratamiento es que, yo creo que la pregunta que más me hacen es, se me ha olvidado tomar esto, ¿qué hago? Entonces es de, bueno, pues, o te lo dejas, ¿no? Bueno, depende del caso, pero ya está. Entonces es la típica pregunta que te hacen. ¿Tengo que ir? ¿No tengo que ir? ¿Me la tomo hoy 2 veces? ¿No? Tal. Es que es clave, creo yo, porque tú le das una pauta y en cuanto se escapa un poco, ya no sabes ya no sabes qué tienen que hacer. Sobre todo la gente que se maneja un poco mal con los calendarios, plannings, etc. Entonces es un poco así que yo creo que ayuda, vamos, es fundamental, ayuda el enlace. Me gustaría también preguntarles cómo es el proceso para estimular comunicación entre paciente y enlace y luego con el especialista. No sé quién quiere empezar o... Bueno, vamos a ver. En nuestro caso, cuando un nuevo diagnóstico, bueno, y si no es de nuevo diagnóstico, si ya lleva algún tiempo en el hospital, etcétera, pues habitualmente yo lo que hacía era llamar a Guillermo para que le diese la tarjeta que tiene con su teléfono, explicarle para qué está esta persona. Claro, cuando le das a alguien un teléfono para llamar, pues enseguida toma interés. Entonces, no hay que hacer muchas explicaciones, decirle que la persona esta es digamos, el contacto entre el paciente y el servicio de hematología o el hospital, que está operativo, pues en nuestro caso por lo menos de lunes a viernes, y que si tiene alguna duda, lo primero que tiene que hacer es llamar a ese teléfono. Si no se la resuelve Guillermo, pues entonces él ya ya busca la forma de que nos pongamos nosotros, algunos de los médicos, o sea, seamos conscientes de la llamada para o bien la devolvamos en el momento o bien al cabo de un rato. Entonces, no es muy difícil explicar al paciente la figura, no lo es en absoluto. Es más difícil explicar la utilidad de la figura a los gestores de los hospitales, porque son de los que se piensan que todo funciona sobre ruedas. Y hay que decirles que no, que si el paciente va a Rayo, le den una fecha para el 27 de enero, el traumatólogo para el 18 de agosto y el hospital de día para el 34 del mes de no sé qué. Entonces, unificar esas fechas, minimizar visitas al hospital, tiempos de espera, asegurar, pues eso, adherencia, terapia, es una labor que no se hace normalmente y que para eso hace falta una figura como esta. Entonces, yo creo que, insisto, el interesado, que es el paciente, lo descubre enseguida. Como lo descubrí yo, digamos, como me convertí en mi escepticismo cuando lo vi funcionar. Dije, es que esto es un buen invento, es un buen invento que no teníamos. Entonces, transmitir esto es lo que a veces cuesta porque, pues eso, el sistema sanitario español es un poco se está centrado en los profesionales que atienden al paciente, enfermeras, médicos, auxiliares. Fuera de eso, lo ven como, pues eso, se ha comentado de los psicólogos, que es una figura fundamental, lo ven como elementos extraños, infiltrados. Y es bien, entonces lo que cuesta es una pena, pero yo estoy, ya digo, muy contento y cuando tengo alguna oportunidad y me preguntan, siempre intento transmitir las bondades de la idea porque creo que merece la pena exportarla. No sé si alguno más quiere añadir algo más de este punto. Lo habéis dicho todo. Bueno, como conclusión, porque ya estamos llegando al final, me gustaría que todos ustedes me dijesen el principal beneficio de esta figura y si creen que debería ser permanente. Si les parece, empezamos por Miguel. Muy bien. El beneficio. Principal beneficio. El beneficio sin duda, ¿no? Sin duda. Ya lo hemos dicho aquí. Yo lo que sí tengo que decir es del apoyo que tenemos de la industria para formación, para todo, no ha habido ningún apoyo más efectivo que este. Lo puedo decir claramente. Esté quien esté detrás.
porque es que es así. O sea, y también un poco con la sorpresa que dice Javier. Yo no me esperaba que esto fuese tan bueno. Y te das cuenta que no es bueno, es que es esencial. Y sin duda creo que tiene que ser una figura permanente. Y ahora mismo es mi preocupación. ¿Sabes? Que terminado, cuando algún día termine el proyecto, que esto tenga una continuidad. Raquel, es su turno. Principal beneficio del enlace y si cree que debería ser permanente esta figura. El principal beneficio veo yo que es la tranquilidad y el bienestar en el paciente y que el que venir al hospital se convierta en algo que a ellos les da seguridad para seguir su tratamiento. Y yo por lo que veo por los pacientes y por lo que me dicen, ellos lo ven como una figura fundamental y que les gustaría incluso a personas con otras enfermedades que no sean mieloma, pues que también pudieran tener esa figura para que les ayudara en todos estos temas. Perfecto, Raquel. Valentín. Sí, absolutamente necesaria y yo diría que aumenta la calidad de los años que vive el paciente. ¿Debería ser permanente? Sí, absoluto, porque disminuye su miedo a la enfermedad. Ángela. Pues resolución de dudas hacia el paciente, quitar un poquito de la carga esta de desconocimiento y sí, es fundamental la figura de enlace. Muchas gracias. Javier, le toca a usted. La figura debe ser permanente y su principal beneficio. Bueno, yo más que principal beneficio, el principal beneficiario, que es el paciente. Esta mañana tuvimos una reunión con la gerencia del hospital y el mensaje insistía en que el paciente es el centro de nuestra atención sanitaria. Bueno, pues si es el centro de nuestra atención sanitaria, tenemos que poner en marcha todas las medidas para que efectivamente eso sea real. Y cuando me refiero a todas, incluso las figuras que oficialmente no existen en el sistema sanitario español. En cuanto a lo de permanente, vamos, no tengo ninguna duda. De hecho, a mí me gustaría, la intención es que este proyecto nosotros lo hemos puesto en marcha con una ayuda incluso de parte de Celgene, pero la intención es, bueno, pues continuarla, si hace falta, incluso con financiándolo con los fondos propios del servicio de hematología, porque no creo que, no creo que sea un programa piloto. Para mí ya no es piloto, es una cosa establecida y naturalmente creo que debería ser permanente. Muchísimas gracias. Guillermo. Bueno, estoy de acuerdo con Javier. Para mí, el foco de atención está en el paciente. El paciente es como personalizar un poco la atención en el paciente en este vasto sistema sanitario que despersonaliza, trata a todos los mielomas por igual y a todos los pacientes. Entonces, es darles un poco de protagonismo individualmente a cada paciente. Y, por supuesto, que se mantenga esa calidad de atención. Pues muchísimas gracias a todos por intervenir y contarnos vuestra experiencia en vuestros hospitales.